¿qué es lo que podemos hacer aquí? Obviamente para ustedes sería mucho el segundo parcial, que es desde el día de hoy, 9, hasta el día 20 de noviembre. Estaríamos metiendo casi todo el temario en el segundo parcial y solamente dejar 2 temas para el tercer parcial. O la segunda opción es lo que ya habíamos estado hablando. Sí, creo que es esta. Donde manejamos las fechas que teníamos antes, dejando 9, 16, 23, 36 y el 13 para el segundo parcial y el resto para el tercer parcial. Es decir, nos basamos en el número de clases en lugar del calendario que ahorita va a ser oficial. Y entonces yo les estaría guardando las calificaciones, pero para esto estaríamos haciendo la evaluación el día 13 de noviembre. Entonces, ¿qué proponen ustedes, chicos? ¿O qué es lo que ustedes eligen? ¿Nos quedamos con el calendario donde todo se va al segundo parcial? ¿O seguimos manejando las fechas que teníamos antes, guardando las calificaciones? Yo diría que el Yo votaría planteamiento por original las fechas era el que teníamos correcto. antes. A ver, otra vez uno por uno, no los escuché. A ver, dilo, Maui. Que las fechas que teníamos antes. Ok, entonces las primeras fechas. ¿Alguien más? Yo también, doctora, las fechas que ya teníamos. Ok, chicos, entonces, si nos quedamos con eso, el examen del segundo parcial lo estaremos haciendo el 13 de noviembre y sus calificaciones yo las estaría subiendo hasta el 27, ¿ok? Sí, está bien. Ok. Entonces, vamos a empezar con el segundo parcial. Ok. Ok, entonces vamos a empezar con el segundo parcial. Este segundo parcial... Ok, acuérdense que vamos a seguir hablando de algunas cosas que modifican la herencia, ¿ok? Estos patrones de herencia que habíamos visto con Mendel. Entonces, con lo que empezaremos es hablar ahora de herencias no mendelianas. ¿Por qué se llaman no mendelianas? Pues prácticamente porque no siguen las leyes de Mendel, ¿ok? Es decir, en este tipo de herencias no vamos a sacar las probabilidades. La primera de estas herencias que vamos a ver es la mitocondrial. Para esta herencia mitocondrial tenemos que hablar un poco acerca de la historia de la mitocondria. Entonces, ¿qué es lo que se cree prácticamente
o una de las teorías que se tiene sobre la formación de los organismos, es que la mitocondria viene de una bacteria, ¿ok? De una célula procariota. Y lo que hizo fue introducirse a la célula eucariota y entonces, al momento de estar aquí adentro, hizo una simbiosis, a manera de que la mitocondria le empezó a proporcionar medio suficiente a la célula para sobrevivir y la célula le dio también medio suficiente a las mitocondrias para seguir viviendo. Entonces, ¿qué sucede? Al ver esto, o a las mitocondrias quedarse aquí, las mitocondrias lo que hicieron fue evolucionar. Como se dice que vienen de una bacteria, o se sospecha que vienen de una bacteria, es por su conformación. Tiene una conformación en la cual tiene doble membrana que forma una pared, y dentro de esta pared, o dentro de la célula, está todo este DNA. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia con el DNA nuclear? Punto número 1, el DNA nuclear es una doble hélice. Aquí está. Que si nos fijamos en el mitocondrial, también es una doble hélice. ¿Ok? Pero este DNA nuclear tiene un principio y un fin. Mientras que el DNA mitocondrial no. El DNA mitocondrial lo que hace simplemente es unirse su principio y su fin. Entonces es circular. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Si recuerdan, yo les decía que cuando el DNA se convierte a RNA, tiene que sufrir conformaciones, o bueno, hacer cambios conformacionales aquí adentro para que pudiera salir y entonces acá ya poder ser transcrito y no ser degradado. ¿Ok? Dentro de estos cambios era agregar la capucha 5' y agregar la cola de polías. ¿Qué sucede con el mitocondrial? El DNA. En el caso del DNA mitocondrial, como tiene esta conformación circular, si se fijan, se encuentra en lo que, si creemos que esto era una célula procariota, se encuentra en su citoplasma. Por lo tanto, este DNA mitocondrial simplemente se protege, no tiene la capacidad para degradarse tan fácil como lo tiene el DNA nuclear. ¿Se entiende estas diferencias entre estos dos? Sí, doctora. Ok. Entonces, ¿quién me dice para qué sirven las mitocondrias? Ok, da energía a la célula. ¿Cómo le da esa energía? Fosforilación oxidativa. Ok, fosforilación oxidativa. ¿Y qué es lo que produce? Electrones o ATP. Exactamente, electrones y ATP. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con esta mitocondria? Dentro de la membrana, con otro color, dentro de la membrana vamos a tener proteínas en ella. Esas proteínas se les llama cadena respiratoria. Y esa cadena respiratoria, su función es la que ustedes dijeron. Tiene que estar manejando el flujo de electrones del interior al exterior o del exterior al interior, y con eso van produciendo, son 5 complejos, bueno, el primero es en L, el 2, el 3, al revés, el 3 es más grande, el 2 es más chiquito, el 4 y el 5. Muy rústico. Pero ¿qué sucede? Van entrando electrones, van pasando, y el último, que es la ATP sintasa, esta lo que hace es, con este flujo de electrones, produce el ATP. ¿Ok?
Entonces, estas proteínas, si se fijan, se encuentran dentro de la membrana, al interior de la mitocondria. Por lo tanto, si la célula se encargara de la producción de ellas, es decir, tuviera los genes para estarlas produciendo, todo el trabajo o el recorrido que tendría que hacer esas proteínas, o para que se transcribieran esas proteínas, es venir desde la transcripción de aquí, pasar por acá, ir a los ribosomas y luego de los ribosomas a hacer las proteínas y entrar a la mitocondria. Es mucho trabajo para la célula. Entonces, ¿qué sucede con las mitocondrias? Si recuerdan, les dije que en este caso las mitocondrias lo que hacen es, bueno, lo que hicieron fue adaptarse. Las mitocondrias también tienen aquí ribosomas que les van a ayudar a traducir. Entonces, ¿qué sucede? Llegan las proteínas, leen este DNA, lo transcriben en RNA mitocondrial y aquí mismo se traducen. Y entonces lo único que hacen es solamente se pegan a la membrana. Entonces, ¿qué sucede con este DNA mitocondrial? A través de todos los años, lo que se ha visto es que dependiendo de la actividad de los diferentes microorganismos o de los diferentes organismos vivos, esas mitocondrias se han ido adaptando. Cada vez le dan más trabajo al núcleo para que ellas no gasten tanta energía en producir sus propias proteínas. Entonces, tenemos organismos que prácticamente todos los genes para producir su cadena respiratoria se encuentran en el núcleo y las mitocondrias no hacen nada más que producir el ATP. Esto, si no me equivoco, es en algunas levaduras. Y tenemos organismos como nosotros, los seres humanos, en los que todavía tenemos varios genes para que las mitocondrias produzcan sus propias proteínas. Entonces, ¿qué sucede con este DNA? Como les decía, es circular y de esta forma circular se analizó y se encontró un origen de replicación. De este origen de replicación se empezaron a analizar cada uno de los genes y se encontraron genes codificantes para RNA 22 y genes codificantes para diferentes proteínas, aproximadamente 13. Espérenme tantito. Ok, listo. Voy. Ok. DNA circular. Ya. Sí. Son aproximadamente 13 genes que van a codificar para proteínas. ¿Qué proteínas? Específicamente de la cadena respiratoria, ¿ok? Es decir, de esta cadena que les dibujé aquí, donde el objetivo es estar transportando electrones para poder producir ATP.
2 de ATP sintetasa. Esas me van a funcionar para estar produciendo el ATP. Y los otros 37 genes son prácticamente para poder construir o poder hacer el RNA. Ok. Ay, perdón, chicos, pero es que sí tengo que ir al laboratorio y ya me están pidiendo que vaya. Entonces, DNA circular y 37 genes que van a ser solamente para el RNA. Como les decía, la mitocondria tiene adentro sus propios ribosomas y necesita producir el RNA para producir el resto de proteínas que va a ser para la cadena respiratoria. De ahí en fuera, todos los genes para producir algunas proteínas que utiliza la mitocondria, las produce el núcleo. Entonces, ¿qué sucede? Hay un trabajo simbiótico donde parte de lo que hace el núcleo le sirve a la mitocondria y a su vez lo que usa o lo que hace la mitocondria le sirve a la célula. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí con las mitocondrias? No, doctora, todo bien. Ok. Entonces, ¿por qué nos interesa este DNA cuando hablamos de herencia? Como bien ya dijeron, las mitocondrias son para dar energía. Y entonces, toda célula necesita energía. ¿Qué sucede con las células que son con los gametos? En el caso del óvulo, va a tener todas sus mitocondrias en el citoplasma. Se asemeja mucho a una célula normal. Pero en el caso del espermatozoide, lo que va a pasar aquí es que el espermatozoide tiene una estructura específica cuyo objetivo va a ser llegar al óvulo. Tiene que atravesar todo un recorrido para poder llegar. Por lo tanto, esa estructura hace que sea diferente. Tiene la cabeza del núcleo, bueno, la cabeza, donde se encuentra el DNA nuclear, donde está todo el DNA que se va a heredar, y tiene otro complejo que es la cola, ¿ok? Junto con el cuello. Cola y cuello simplemente es para movilidad. Entonces, las mitocondrias se encuentran en esta parte de aquí porque toda la energía que tienen que producir tiene que ser para el movimiento de la cola. Entonces, cuando llega el espermatozoide y se introduce al óvulo, lo que se ha estado estudiando es que se introduce más la parte de la cabeza. La parte de la cola con las mitocondrias se queda afuera y si llega a pasar una que otra mitocondria, el óvulo, como lo reconoce como cuerpo extraño, porque a final de cuentas esto viene de otro DNA, entonces se encarga de eliminarlas. Por lo tanto, cuando se da esta mezcla o esta fecundación y tenemos al cigoto, se mezcla el DNA nuclear de ambas células, pero solo las mitocondrias siguen perteneciendo al óvulo, ¿ok? No hay mitocondrias del espermatozoide. ¿Se entiende esta parte? Sí, doctora. Doctora, Ok. Y entonces, cuando analizamos alguna de las enfermedades que tienen que ver con la mitocondria, podemos observar que estas van a tener cierto patrón de herencia. ¿Qué enfermedades tienen que ver con la mitocondria? Bueno, si la mitocondria se encarga principalmente de la energía que hay que darle a las células, pues estas enfermedades lo que van a hacer es alterar esa energía. Entonces, células que tengan
o que necesiten mucha energía, como en el caso del sistema nervioso y en el caso del músculo, entonces van a perder esa energía y van a ser no funcionales. ¿Qué sucede con la herencia mitocondrial? En la herencia mitocondrial, aquí por ejemplo, podemos tener un fenotipo, que es un fenotipo normal, lo podemos ver en blanco, y un fenotipo enfermo, en rojo. Entonces, cuando la mitocondria se divide o se multiplica, lo que sucede es que pasa algo a lo que se le llama biogénesis mitocondrial. Esta mitocondria se va a partir en dos. De este lado queda uno, de este lado queda otra, y entonces en lugar de tener una sola mitocondria, ya tenía dos. Pero ¿qué sucede? Pues que todo este DNA tiene que multiplicarse, tiene que duplicarse. ¿Por qué? Porque si quedó una mitocondria chiquita y lo que me es funcional es una mitocondria grande, entonces esta mitocondria que quedó aquí tiene que duplicar todas sus proteínas, tiene que duplicar su membrana, tiene que duplicar todo para poder aumentar. ¿Ok? A eso se le conoce como biogénesis mitocondrial. Y entonces de una sola mitocondria yo puedo ir formando mayor cantidad de mitocondrias. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la herencia? Si yo en una célula, al momento de hacer herencia, en un óvulo, tengo esta célula de aquí, a la que la parto a la mitad, para que se pueda duplicar, en esta mitad me quedaron dos mitocondrias sanas y una mitocondria enferma, ¿ok? O con mutación. Y de este lado me quedaron dos y dos sanas, dos enfermas. Por lo tanto, cuando esta célula haga mitosis, se divida, lo que va a pasar es que las mitocondrias van también a pasarse a la otra célula. Y entonces van a heredarse de la siguiente forma. En el lado en donde se quedó una sola célula, una sola mitocondria mutada, tengo menor cantidad de mitocondrias mutadas y mayor cantidad de mitocondrias sanas. ¿Por qué? Porque simplemente estas se pueden ir multiplicando, pueden ir haciendo biogénesis y se hacen más sanas a comparación de las enfermas. Ahora, también tenemos otro mecanismo en el que las mismas mitocondrias, si ve que una mitocondria ya no está funcionando, entonces hace mitofagia. Se tiene que deshacer para que esa mitocondria, todas las proteínas que estén aquí, puedan reciclarse y entonces irse hacia una mitocondria sana. Entonces, ¿qué sucede? Pues esta célula, que a lo mejor y nada más tiene una mitocondria enferma, puede hacer mitofagia y que la célula sea un fenotipo normal, sea sana. ¿Por qué? Porque tengo mayor cantidad de mitocondrias sanas. De este lado, tengo a las dos mitocondrias, bueno, de aquí tenía dos mitocondrias enfermas. Supongamos que también se empiezan a dividir, se empiezan a multiplicar, y entonces tengo mayor cantidad de mitocondrias sanas, mitocondrias enfermas. Pero las sanas siguen estando casi iguales o en su mayoría. Por lo tanto, van a suplir la función de estas y pueden incluso hacerlo mitofagia. El hecho de que se haga mitofagia no significa que eliminen a todas las mitocondrias enfermas, simplemente que van a estar eliminando algunas y puede quedar todavía el DNA dañado sobre la célula. Por eso es que la puede heredar. Pero tenemos acá abajo otro ejemplo. ¿Qué sucede si en lugar de que la división de las mitocondrias sea pareja, ahora me quedo con mayor cantidad de mitocondrias enfermas y menos sana? Entonces la célula, ahora sí, no tiene cantidad suficiente de mitocondrias sanas para poder suplir la función, para poder generar energía, y entonces las células están enfermas, ¿ok? Es un fenotipo enfermo. Por lo tanto, esta persona que tenga este tipo de células, pues va a tener manifestaciones. ¿Dudas con esto?
No, doctora. Ok. Y entonces, ajá. Ok. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Podemos identificar diferentes términos que vamos a estar usando para la herencia. Número 1, heteroplasmía. Heteroplasmía va a ser todas esas células donde hay una mezcla tanto de mitocondrias sanas como mitocondrias enfermas, ¿ok? DNA mitocondrial normal y anormal. Entonces, este de aquí puede ser una heteroplasmía con un fenotipo sano, heteroplasmía con un fenotipo enfermo. Y el otro es homoplasmía, es decir, una célula tiene todas sus mitocondrias exactamente igual, ya sea que tenga todas sus mitocondrias enfermas, da un fenotipo enfermo, como esta célula del medio, o todas sus células, sus mitocondrias normales, ¿ok? Que sería una célula sana. ¿Dudas con esta parte de la heteroplasmía y la homoplasmía? Todo bien, doctora. Ok. ¿Y por qué es importante esto? Como les decía, las herencias mitocondriales no van a seguir el patrón de Mendel. Aquí lo que va a pasar es que, dependiendo de las mitocondrias que se hayan pasado a la célula que va a heredar o en el óvulo, son las formas en las que vamos a tener la enfermedad en los descendientes. Por ejemplo, aquí, esta mujer se casa con el hombre y tiene hijos. El primer hijo sale o le hereda la célula, el óvulo que tiene las mitocondrias enfermas. Por lo tanto, va a ser un hijo afectado, un hijo enfermo, hombre. En este caso, segunda hija, también le hereda el óvulo que tenga las mitocondrias enfermas. Por lo tanto, la hija va a tener enfermedad también. Y tenemos las otras dos opciones, donde a lo mejor y no le heredaron el óvulo no tenía todas las mitocondrias enfermas, tenía mitocondrias sanas también. Entonces, los hijos pueden salir con esa misma característica de mezcla de heteroplasmía y entonces ellos van a tener el mismo patrón de herencia de su madre, ¿ok? O bien pueden tenerlo sano y entonces ya ahí se pierde la herencia. Ahora, ¿qué es lo importante de aquí? O para diferenciar la herencia mitocondrial. Aquí tenemos mujer afectada, hombre afectado, que afectó a 2 hijos. El hijo que tiene la enfermedad, ¿puede heredar la enfermedad a su descendencia? No, Ok, muy bien, Maui, ¿por qué no? porque quien hereda pues, las es la madre. Exactamente. Entonces, no va a heredar, por más que haya hombres afectados, los hombres ya no lo heredan. Quien lo va a heredar es la madre por las mitocondrias, ¿ok? Y entonces, esto es lo que nos hace diferenciarlo de la siguiente herencia que vamos a ver, que es la herencia ligada al sexo o ligada a X. ¿Quién recuerda que es una herencia ligada a X? Era de acuerdo a los cromosomas, ¿no? Entonces, como los hombres son XY,
se veían más afectados y las mujeres como son dos, contienen los dos de 2X, pues solamente no lo manifiestan. Ok, muy bien. Exactamente. Herencia ligado a sexo o ligado a X es porque la mutación está sobre X. Entonces, los hombres tienen XY, es decir, tienen una X, todos los genes de esa X la tienen que expresar y las mujeres tienen 2X. Si una está mutada, entonces la que se expresa es la otra, ¿ok? Suple la función de uno. Entonces, ¿qué sucede? Esta herencia se distingue porque, porque aquí sí hay un hombre afectado, en este caso aquí tenemos al hijo, este hijo sí lo va a heredar, ¿ok? ¿Por qué? Porque al momento de que el hijo herede la X, en el caso de ser mujeres, tienen 2X, va a heredar una X enferma. En el caso de que sean hombres, lo que hereda es la Y. Por lo tanto, los hombres no están enfermos. A comparación de la herencia materna o herencia mitocondrial, donde los hombres no van a heredar nada, porque ellos no están pasando las mitocondrias. ¿Ok? ¿Dudas con esto? No, doctora. Ok. Y entonces la ligada X, como es cuestión de cuántos cromosomas X tiene el padre y la madre, pues dependiendo de las mutaciones que tengan, son las probabilidades que van a sacar. ¿Ok? Aquí en esta sí podemos calcular probabilidades. No las mendelianas, no. Aquí calculamos probabilidades de acuerdo a cuántas mutaciones hay en X. Si tenemos 2X mutadas, en este caso padre enfermo y madre portadora, pues vamos a tener 25% enfermo, 25% sano, 25% portadores y 25% enfermas. Pero en el caso de acá, donde tenemos al padre sano, madre portadora, ¿cuáles son las probabilidades? De que haya una madre portadora. Probabilidades de que lo hereden. Tengo al padre sano, madre portadora. Es decir, tengo 3X y solo una está mutada. ¿25, no? ¿25 de qué? Acá tenemos 25 enfermo, 25 sano, 25 portador, 25 enferma. 2X de 3. 25 enfermo. 25 enfermo. 25 portador. 25 portador. Sano. Y 50% sanos. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte? Sí, todo bien, doctora. Ok. Último ejemplo. Tengo padre enfermo, madre sana. ¿Cuáles son sus porcentajes? 50%. 50% sano. Ok, 50% sano. ¿Y no escucha el resto? 50% 50% portador. Ok. Entonces, ¿sí quedó claro esto? Sí, Entonces, doctora.
Ok. Sí, Con todo eso bien. llevamos 3 herencias, ¿ok? Bueno, 2 herencias. La herencia mendeliana y la herencia ligada a sexo. La tercera herencia que vamos a ver se le conoce como expansión de nucleótidos. Y tienen que poner atención en esta porque aquí, cuando vemos el siguiente tema, es donde todo se confunde. Ok. Expansión de nucleótidos. ¿Qué quedamos que era un nucleótido? La estructura básica del gen, pentosa, base nitrogenada y enlace. Ok, muy bien. La estructura básica del gen. Ok. Entonces, ¿qué es la estructura básica del DNA o del RNA? Entonces, cada uno de los nucleótidos están haciendo o están formando el DNA. ¿Quién recuerda cuáles son esos nucleótidos? Adenina, timina, citosina y guanina. Muy bien. Adenina, timina, citosina y guanina. Listo. Y entonces, todo esto, lo que se tiene que hacer es todo un proceso, que ya lo vimos, el dogma de la biología molecular, y se tiene que separar, transcribir, modificar transcripcionalmente, posttranscripcionalmente y traducir. Para traducir, ¿cuántos nucleótidos necesito para sacar un aminoácido? Tres. Muy bien, 3, ¿ok? Entonces, cuando hablo yo de expansión de nucleótidos, en esta forma específica, lo que voy a estar hablando es de esos trinucleótidos. Tienen que ser 3 porque esos 3 son los que me van a poner un aminoácido, ¿ok? Entonces, si yo aquí tengo una cadena, por ejemplo, y luego otra vez ATC. Esto de aquí, al dividirlo yo en 3, obviamente esto es de DNA, al dividirlo en 3 me va, y hacer todo el proceso, me va a dar unos aminoácidos. Entonces, si yo hago esto o tomo esto, voy a tener aquí una traducción. Ay, aquí me falta, es aquí. Voy a tener una traducción con 3 aminoácidos. Cuando hablo de esta expansión de nucleótidos, lo que puede estar sucediendo es que en lugar de que yo tenga estos 3 aminoácidos, aquí se triplique o se duplique. Tengo ATC, GAT y debería de seguir, creo que aquí lo puse igual, GAT. GAT. Y lo que sucede es que se sigue repitiendo. GAT, otra vez GAT y así indefinidamente. Bueno, no indefinidamente, sí tienen un límite. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que donde aquí llego a tener 3 aminoácidos, de repente de aquí a acá ya me salieron muchos aminoácidos. ¿Ok? Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 aminoácidos. Por lo tanto, la proteína que yo traduzca de aquí no va a ser igual a la original, que es esta de acá. Va a ser una proteína que a lo mejor puede tener, bueno, tiene una sección de más y por esa sección de más puede cambiar completamente el estado conformacional de toda la proteína.
Y en lugar de que se pliegue correctamente y haga una función, se puede plegar de manera diferente y entonces entorpecer todo. ¿Ok? ¿Se entiende esta parte de expansión de nucleótidos? Yo tengo una duda, doctora, a ver si me doy a entender. ¿Es un proceso aislado? Es decir, ¿solo se produce una proteína mal o ya es algo como de instructivo, pues de fábrica? Siempre se va a estar produciendo mal, mal, mal. Sí, siempre se va a estar produciendo mal. Sí, porque esta mutación ya se está dando dentro del código genético. Entonces, cada que este código genético se esté transcribiendo, siempre se va a estar transcribiendo mal. Ok, muchas gracias. Ujú. Ok, entonces aquí hago un paréntesis y por eso es importante que entiendan esto. Hay otra patología que se le conoce como SNP, polimorfismos de un solo nucleótido. Obviamente está en inglés, ¿no? Los polimorfismos de un solo nucleótido o de un nucleótido lo que hacen es casi lo mismo, con excepción de que no va en tres. Como su nombre lo dice, es uno solo. Por lo tanto, si aquí tuviera ATT, bueno, ATC, el polimorfismo de un solo nucleótido lo que puede hacer es cambiarlo, igual, multiplicar la T, solo la T, o cambiarlo ACT, o cambiarlo AGT, algo así. ¿Ok? Entonces son dos patologías diferentes. La expansión de nucleótidos, hablamos de trinucleótidos, 3, y los polimorfismos de un solo nucleótido, hablamos de solo uno. ¿Ok? ¿Se entiende esta diferencia aquí? Sí. Ok. Entonces, ¿qué sucede con esto? En las herencias de los polimorfismos, de la expansión de nucleótidos, se han estudiado ya una secuenciación, es decir, todo el DNA se analizó y se han encontrado 4 tripletes principales que son los que más causan enfermedades. El CGG con su contraparte, el CAG con su contraparte, el CTG y el GAA, cada uno con su contraparte. ¿Okay? Estos son los que más se han encontrado, que se empiezan a triplicar, se multiplican y entonces afectan. ¿Qué es lo que sucede con los genes? Y aquí, perdón por la imagen, no se ve bien, no la he editado. Estos expansión o estas multiplicaciones pueden suceder en cualquier parte del gen. Pueden suceder desde la parte del exón hasta la parte del intrón o las regiones terminales. Y se ha visto que dependiendo de estas zonas van a causar diferentes enfermedades. No porque sean intrones no van a causar enfermedad, no, al contrario, también pueden causar enfermedades. ¿Ok? Por eso les decía, ya no vamos a estudiar nada más la parte codificable. Ahora tenemos que estudiar todo el DNA. Y entonces podemos ver que aquí en el intrón tenemos a la ataxia de Friedreich. En el exón tenemos la enfermedad de Huntington, la atrofia muscular espinobulbar. Y en la región terminal del gen tenemos a la distrofia miotónica. ¿Okay? Son las 4 principales enfermedades que se han encontrado. ¿Y cuál es una característica de esta expansión de nucleótidos o expansión de tripletes? La forma en la que se va a heredar, pues simplemente es
descendencia vertical, es decir, o quien lo tenga lo va a heredar a sus hijos. Pero cómo se va a manifestar va a depender del número de repeticiones que tenga. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí tenemos el CGG, que es una repetición más o menos normal si se encuentra entre 5 a 50 veces repetida. Es decir, no da muchas manifestaciones a la persona. Pero cuando lo hereda a sus hijos, estas repeticiones pues no nada más se quedan en 5 a 50, sino también se van multiplicando. Y entonces a lo mejor la siguiente generación tiene de 50 a 200 repeticiones. De 50 a 200 repeticiones ya tienen una premutación. Van a empezar a presentar síntomas, pero no van a ser graves. Y por último tenemos las más de 200 repeticiones, donde ya tenemos una mutación completa, ¿ok? Esta mutación completa, pues obviamente ya va con mayor cantidad de enfermedades. ¿Y cómo es que se va a heredar? Aquí les tengo, en este caso, un ejemplo de un caso clínico donde a la madre se le diagnostica, estamos hablando de hipotonía, si no me equivoco, y a la madre se le diagnostica a los 55 años, se le detectan 120 repeticiones y solamente tiene cataratas, ¿ok? 120 repeticiones es una premutación, es decir, todavía no tiene manifestaciones más que a lo mejor las cataratas a los 50 años, que ya es muy pronto. Se analizan a sus hijos y entonces sus hijos encuentran lo siguiente. A la hija se le empieza a diagnosticar a los 48 años ya con 500 repeticiones, ¿ok? Aumentó el número. Y de estas 500 repeticiones, lo que ocasiona es que ya empiece con una miotonía, ya empiece con alteraciones faciales. Después, se siguen analizando a los hijos y al hijo se le diagnostica a los 50 años. ¿Qué sucede con esto? Cuando se le diagnostica al hijo, ya tiene 700 repeticiones. 700 repeticiones, ya estamos hablando de la mutación, ¿ok? Son mucho más repeticiones que su hermana y por lo mismo va a tener más repeticiones, va a tener más manifestaciones a comparación de ella. Tiene las cataratas al igual que la madre, pero en este caso ya son bilaterales y 5 años antes de que a ella se le presentara. Tiene también parálisis facial, alteraciones faciales. Presenta miotonía, acá es nada más seccional, acá ya es toda, y comienza con problemas cardíacos. ¿Qué sucede con la segunda generación? La segunda generación ya es después de esta, es decir, es el hijo de esta, y entonces, si la madre tenía 500 repeticiones, cuando lo hereda con 1200 repeticiones. ¿Ok? Mucho más que los que tuvieron antes sus antecedentes. Ya es siguiente generación. Y en este caso, el diagnóstico fue desde el nacimiento. ¿Por qué? Porque presentó una hipotonía neonatal severa. Falleció. ¿Ok? Entonces, eso es la importancia de detectar las repeticiones de estas enfermedades. Y no nada más decir, sí, tiene síndrome de Huntington. Ajá. Pero ¿cuántas repeticiones tiene y qué tan grave es? ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, pueden ustedes ver o tratar de hacer el diagnóstico de que mientras más generaciones lo vayan heredando, más grave va a presentarse la enfermedad. ¿Dudas con esto? No, doctora. No, doctora. Ok. Y la cuarta, ahora sí, última herencia, que no sigue las leyes de Mendel.
Porque si se fijan, en esta tampoco seguía las leyes de Mendel. Tenemos hijos sanos por ahí. Quiere decir que no a todos se les está heredando, pero a los que se les hereda, sí se le hereda con mayores repeticiones. Y la siguiente es la multifactorial. La multifactorial, ¿qué sucede con esta? Pues ya todos la conocemos, cualquier enfermedad que hemos estado estudiando, o más aún ahorita con todo lo de los cánceres, diabetes y enfermedades sistémicas, vemos que todo tiene varios factores para poder heredarse. Entonces, no nada más tiene que ver con el DNA. Con el DNA va a depender el porcentaje dependiendo del grado del familiar. Por ejemplo, si es familiar de primer grado, es decir, padres, hermanos, pues el porcentaje de genes es alrededor de un 50% parecido. Por lo tanto, si tiene los mismos hábitos de vida, entonces lo más seguro es que ellos tengan las mismas enfermedades. Familiares de segundo grado ya tienen un 25% de DNA similar. Entonces, si tienen los mismos estilos de vida, pues pueden presentar la enfermedad. Pero, ojo, ya no es tanto por genes. Y por último, de tercer grado, donde ya es más un 12%, y pues esto ya son los primos, ¿ok? Pero todo lo que va a depender, o de lo que va a depender el hecho de que se presenten las enfermedades, es de la calidad de vida que tengan los pacientes. Por eso es que tienen que fomentar la buena salud. Y ojo que vivir en la Ciudad de México no es tan fácil, pero ok. ¿Cuáles son estas enfermedades? Pues prácticamente lo que vemos en todos los días y todas las materias. Tanto defectos del nacimiento que pueden ser prevenibles con prevención, con ácido fólico, vitaminas y todo. Cáncer de mama, cáncer de ovarios, próstata, piel. Cada vez son más comunes los cánceres de intestino, estómago, todos. Obviamente, presión arterial, colesterol, diabetes, enfermedades de Alzheimer también entran dentro de estos estilos de vida. Trastornos psicológicos como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Trastornos osteoarticulares como la artritis, la osteoporosis. Y ya últimamente se ha visto que también todo este estilo de vida, a pesar de que tiene mucho que ver con los genes, más que nada con el estilo de vida, toda la parte dermatológica, ¿ok? La psoriasis, los lunares, eczemas, alergias, asma, todo eso que tiene que ver con la parte inmunitaria, también depende mucho de el estilo de vida que estén llevando los pacientes. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, doctora. No, todo bien. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer son las 10. Sí, se les va a quedar de tarea. Ahorita los divido en 2. Ok. Entonces, en este caso, otra vez les tengo los mismos parámetros que van a estar buscando. Prevalencia, tipo de herencia, edad de inicio, diagnóstico, manifestaciones, los genes, el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico de las dos enfermedades que tienen que ver con la expansión de tripletes. En este caso, enfermedad de Huntington y enfermedad de ataxia de Friedreich. Pero ojo, no nada más va a ser esto. También tienen que buscar un caso clínico y presentarlo, ¿ok? Ahora, y aquí les hago la advertencia. Tienen suerte de que sea el segundo grupo. Caso clínico. Tienen que buscar un caso clínico de enfermedad de Huntington y ataxia de Friedreich. No hay problema, lo buscan. ¿Qué fue lo que me hicieron ayer sus compañeros? Lo sacaron de ChatGPT. Obviamente, los regañé,
los castigué y ahora cada uno me tiene que presentar un caso clínico individual. Entonces, les hago la advertencia a ustedes. Ahorita los voy a dividir en 2 equipos. 2 equipos, el cual uno va a trabajar con Huntington y el otro va a trabajar con la ataxia, ¿ok? De la misma forma, me presentan todos los parámetros y al final me tienen que hacer una presentación del caso clínico. ¿Dudas con esto? Sería desarrollar en un documento, como la otra vez, doctora, todo prevalencia, herencia, etcétera, y el caso clínico en una presentación. Para que se les haga más fácil, si quieren toda una presentación, donde esté la introducción, en este caso, enfermedad de Huntington, donde hablen de todo esto, y ya después, o la siguiente diapositiva, ahora sí, bueno, más bonito en varias diapositivas, pero ya después el caso clínico, y lo presenta. Ok. Ojo, no quiero casos clínicos de inteligencia artificial, no quiero inteligencia artificial. Ah, sí, y otra cosa también. Si les pido ilustrar, si les pido generar, si les pido hacer, investigar, chicos, no quiero que copien la primera imagen que les sale en Google. Más del 50% de este grupo me entregó la misma imagen. Entonces, vuelvo a encontrar algo así y les voy a pedir tareas a mano y presenciales. Y sí, los cito a la escuela y estoy allá afuera de la escuela esperando a que me lleven las tareas. Bueno, eso era porque había paro. Voy a estar adentro de la escuela esperando a que me lleven las tareas. Pero sí, ¿ok? Entonces, ahorita que van a hacer esto, va a ser nada más 2 equipos, cada uno con su caso clínico, en una presentación de PowerPoint o de Canva, donde la quieran hacer. Y ya saben de dónde sacar los datos, no hay problema, lo único que tienen que investigar es el caso clínico, obviamente con referencias bibliográficas, ¿ok? Es decir, me tienen que poner de dónde sacaron. Ayer me pasaron el DOI, está bien, con el DOI yo lo puedo abrir, o si quieren adjuntar el PDF, no hay ningún problema, ¿ok? Esto, pues, son las 10. Sí, como ya me tengo que ir al laboratorio, va a quedar para la siguiente clase. Me lo presenta en la siguiente clase, ¿ok? Ahora, los equipos. Ok, el único que no tengo conectado es a Osvaldo, ¿verdad? 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personas tengo. Ok. Va a quedar un equipo de 7, un equipo de 6. ¿Y cómo los tengo aquí? Ok, equipo de 7, Alejandra Gil, Carlos Alexander, Carlos Mauricio, Citlali Montserrat, Elizabeth Astrid, Enrique Melgarejo y Eric Bueno.
¿Y ese maravilloso equipo qué va a hacer, doctora? La enfermedad de Huntington. Son el equipo Ok. 1. Ok, equipo 2. Quedaría Erika, José Samuel, Carla Itzel, Matilda Hernández, Maui y William. A ustedes les tocaría la ataxia de Friedrich. ¿Dudas, chicos? Todo bien, doctora. Ok, chicos, entonces ahora sí les pido una disculpa. No van a ser regañados el día de hoy por sus exposiciones. Ya los regañaré la siguiente semana. Si tienen dudas, me lo pueden mandar. Si quieren también que les revise el caso clínico, si sí es un buen caso clínico, también lo pueden mandar. Todo por correo, no recibo cosas por WhatsApp. Y ya. Listo, chicos. Entonces, una disculpa. Ahora sí me tengo que retirar al laboratorio. Nos estamos viendo el siguiente jueves. Que tengan excelente fin de semana. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora, igualmente.